1:10:3. Esta dice así aquí. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón del pecado. Esta visa, Él trasladanos. Amén. Él trasladanos, Él verhuisnos, Él mudanos, ya, de dominio, de oscuridad. Anto, Él tresenos na el reino de suyo Yeshua. En español, ¿verdad? Ay, Dios. Amén. Ok, en español dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos una redención, el perdón de pecado. Siento mucho calor. Amén. La palabra de Dios dice que Él nos mudó, que Él mudó nuestro espíritu. Estábamos en un estado, el último estado despertar. Tú necesitas traducción, ¿no? Estábamos en un estado en la oscuridad, en un estado de sordo, ciego y mudo. Estábamos sordo, ciego y mudo. Escucha bien. Esa era la condición que teníamos cuando no habíamos sido trasladados a un reino nuevo. No veíamos, no oíamos, ya, y no escuchábamos. Ok. Esa condición se generó aquel día, en el principio, cuando el hombre decide desobedecer a Dios. Se genera una condición en él, y la condición que se genera es que él cae en una condición de oscuridad, en un estado oscuro. El primer hombre que Dios creó, lo creó a imagen y semejanza del mismo Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza del mismo Dios. Es decir, que si fuimos creados a imagen y semejanza del mismo Dios, aquel primer hombre del jardín del Edén tenía la imagen perfecta de Dios y tenía la semejanza y el acercamiento del mismo Dios, lo que significa que de esa misma manera que Dios creó todas las cosas, de esa misma manera que Dios se conectaba con todo lo que Él creó, de esa misma manera el primer hombre se conectaba con toda la creación. Déjame acordarte algo o decírtelo, que todo lo que fue creado por Dios tiene un lenguaje. Todo lo que fue creado por Dios tiene una inteligencia propia. Todo lo que fue creado por Dios puede hablar. Entonces Dios con su creación se comunicaba. Dios con su creación la creó y se comunicaba. Así que el primer hombre que fue creado tenía ese acceso. Hablaba con la creación. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes no hayan hablado con las matas y con las flores para que crezcan? Porque es que todo lo que Dios creó tiene un lenguaje. ¿Por qué? Porque carga la esencia misma de Dios. Tiene una inteligencia. Todo lo que Dios tocó, se le pegó un poco de la inteligencia de Dios. Se le pegó un poco de todo lo que Dios había creado. Es decir, el primer hombre, Adán, humano, tenía ese acceso. Adán hablaba con la luna. Adán hablaba con las estrellas.
sol. Él hablaba con las aguas. ¿Cuántas veces Jesús no lo demostró diciéndole a las aguas que se tranquilicen? Jesús en la tierra se comportó como el primer Adán, como el primer hombre. Acuérdate que él es el segundo Adán. Él se comportó como el Adán que era excelente, como el Adán cuando era Adán antes de pecar, porque antes de que Adán peque, Adán hablaba con la naturaleza, hablaba con los astros, hablaba con la tierra, hablaba con lo de arriba y se comunicaba con lo de abajo. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Y para qué hablaba Adán con las aguas? ¿Para qué hablaba Adán con el sol? ¿Para qué hablaba Adán con la luna? Él necesitaba hablar con los astros, con la luna, con el agua, con el fuego, con el sol, porque Adán fue puesto en un lugar para que lo cuidara. Y si Adán iba a cuidar aquel lugar, aquel huerto, él debía tener todas las herramientas para cuidarlo. Él tenía que hablar con el agua y decirle: mira, agua, tírate sobre el jardín para que salgan las flores. Él tenía que hablar a los peces del mar. Él tenía que decirle a la luna: mira, luna, cuando yo haga algo en el huerto, posiciónate para que yo tenga luz. Él hablaba con la naturaleza para sobrevivir como creado, porque el problema de Adán era que él era creado. Él no era eterno como Dios, ni tenía la grandeza de Dios. Escucha bien, porque te vamos a llevar a un lugar. Así que Adán hablaba con la naturaleza y tenía un estado de excelencia, tenía una vida de excelencia, todo lo persistía, súper inteligente, todo lo podía, se movía a millones y millones de años luz en el tiempo. Él era perfecto. Entonces, cuando el segundo Adán viene a la tierra, que es Cristo, que es Yeshua, que es el Mesías, entonces él viene y se comporta precisamente como era el primer Adán antes de pecar. Entonces, ¿qué pasa? Jesús podía hablar con las aguas, podía decirle: Pedro, ven, que si te comportas como el primer Adán, no te vas a hundir. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pan se comportó como lo que era, como un hombre limitado, y se cayó. Y se cayó. Lo que te quiero enseñar es que cuando en Colosenses dice que nosotros fuimos trasladados del mundo de la oscuridad a un reino de Cristo, nos está hablando a ese estado que Cristo tenía, a ese estado que Cristo tenía cuando estaba en la tierra, que era un estado de excelencia, el estado que Adán tenía antes de pecar. Entonces, cuando tú eres trasladado, entonces se te quita la sordera, se te quita la ceguera, se te quita la mudez, para que tú puedas actuar como actuaba Cristo cuando estaba en la tierra, como actuaba Adán antes de pecar. Es un estado, es un reino, es un reino. Saliste del mundo de la oscuridad, del reino de la oscuridad, saliste del reino de las tinieblas para entrar en otro estado, en otro reino, en otra posición, para que en la tierra tú puedas operar, puedas comandar al sol, puedas comandar a la luna, puedas comandar las estrellas, puedas hablar con las aguas, puedes hablar con el cielo, puedes hablar con la tierra, puedes hablar con el aire, porque dejará de ser sordo, dejará de ser mudo y dejará de ser ciego. Lo que te quiero decir es lo siguiente:
libro de Jueces, dice que él oró y el sol se paró. Dime si los profetas del Antiguo Testamento le hablaban con el sol, ¿sí o no? ¿Entendiste ahora? Dime si Josué no habló con el sol y le ordenó y lo comandó. Y le diga, hasta que esta guerra no pase, no se va a voltear el otro día. Por eso es que los hijos de Dios tienen que aprender a caminar sin temor. Yo no sé si el doctor te dijo que te va a morir mañana, pero tu deber es detener el sol. Yo no sé si lo que tú debes lo tienes que pagar mañana, pero tu deber es detener el sol. ¿Tú sabes por qué los días se van como agua? Es porque los hijos de Dios, viviendo en un estado de excelencia, no hablan ni le dan instrucciones a los astros ni los planetas. Vengo a reírme de los cristianos con todo el respeto, porque los cristianos, aleluya, no comandan la naturaleza. Yeshua le dijo a Pedro, ven y no te hundirá. Pero como él vivía en una naturaleza, por tal vez todavía en oscuridad, pues entonces él se hundió. Vengo a decirte, amado que me escucha, que Dios te dio una autoridad nueva, que Dios te abrió los ojos, que Dios te destaponó los oídos, que Dios te quitó la mudez, y que pronto tú vas a comandar el tiempo. Tú vas a comandar los días. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los días serán cortos por causa de los escogidos. Yo no sé en cuáles días se quedaron atrapados la palabra que Dios te dio. Yo no sé en cuáles días se quedaron atrapadas la promesa que Dios te hizo. Pero vengo a decirte y a decretar en tu boca que desde hoy vas a comandar al tiempo y le vas a decir, oye reloj, no vas a funcionar mal en contra de mí. Le vas a decir, mira, fin de mes no vas a trabajar más en contra de mí. Le vas a decir al tiempo, mira, tiempo no molestará mis órganos. Vamos, dale un aplauso al que vive. Gloria a su nombre. Oh, gloria. Dios está aquí. Oh, Dios está aquí. Oh, gloria a Dios. Oh, cuando después que Adán pecó, se quedó sordo, ya no escuchaba más a los astros. Cuando Dios lo saca del jardín, cuando Dios lo saca de aquel lugar, cuando Dios lo saca de aquel huerto, cuando Dios lo saca de aquella esfera de luz, de bienestar, de vida eterna, ya, de sabiduría, Él se queda mudo. Es por eso que el enemigo le pudo seguir hablando. Porque cuando el enemigo te habla, si tú no tienes boca para detenerlo, te seguirá hablando. Si el enemigo te viene a crear un evento en tu pensamiento, si tú no tienes boca para detenerlo, si tú no sueltas la mudez y le dices, diablo, basta ahora, basta de la vida de mis hijos, de mi familia, de mi finanza y de mi salud. Si tú sigues mudo, el enemigo vas a seguir creando eventos negativos para tu vida. Amén. Entonces, cuando aquel primer hombre sale del huerto, también se queda ciego y comienza a ver las estrellas de lejos y el sol y el cielo muy alto, donde antes había un acceso. Aquel hombre tenía un acceso al cielo. Cuando hablaba con Dios ya lo veía. Cuando hablaba con Dios ya lo veía. Cuando levantaba la cabeza podía verlo. Era un acceso. Y se le cerraron los cielos. Pero gloria a Dios que hubo una escalera que se le presentó a Jacob y él Dios desató ese acceso, porque había una fórmula de desatar los accesos. Alguien que esté interesado a comunicarse con los mundos superiores, alguien que esté interesado
y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y Dios lo encontró en ti. David tuvo que decir: desde el cabo de la tierra yo clamaré a ti. Porque David llegó un momento que en su vida cayó en una oscuridad. Tal vez falló, cayó en una oscuridad. Tal vez no hizo la cosa correcta, cayó en una oscuridad. Porque eso puede pasar. Pero lo que te vengo a decir es que lo que va a pasar es que desde el cabo de tu tierra, desde el cabo de tus errores, desde el cabo de tu pecado, desde el cabo donde el diablo te ha llevado, ahí Dios te va a escuchar. 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 Cuando David dice esto, David decía: estoy en los últimos de la tierra, ya no hay límite. Se le acabó un límite, porque hay situaciones en tu vida que te llevan a un límite. Hay situaciones en tu vida que te llevan a un límite. Hay problemas en tu vida que te llevan casi a la locura. Hay situaciones en tu vida donde tú ves solo oscuridad. Pero vengo a decirte que hubo alguien que hace mucho tiempo que te mudó, te sacó del mundo de la tiniebla, te sacó del mundo de la oscuridad y te trajo al reino de Cristo, al reino de Yeshua Mahashia, al reino del Mesías, para que se te prenda la bombilla que el diablo te apagó y el desorden en el caos que el diablo te le dio. Dale un aplauso al que vive. Cuando Dios encontró la tierra desordenada y vacía, como dice Génesis 1:2, cuando Dios encontró ese desorden, se llama caos. Y déjame decirte que este caos, este desorden, tenía una estructura. Las piedras se caían y volaban. Había lodo. Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada, vacía, y estaba en tiniebla y en desorden. Esto era un caos. Había lodo negro. Había lodo. ¿Ya? Había viento fuerte. Había piedras que se movían. Era un desorden temible. Nadie se podía acercar ahí. Solo Dios. Solo Dios. Hay situaciones en tu vida que solo Dios te puede ayudar. Hay situaciones y caos en tu vida que solo Dios se acerca. Déjame decirte que en aquel desorden Dios no le pidió ayuda a nadie. Cuando Dios quiso organizarlo todo, Dios no le pidió ayuda a ninguno de sus ángeles, a ninguno de sus ministros. Nada más fue cuando iba a hacer al hombre que él dijo: vamos a hacer al hombre. ¿Y tú sabías quién se lo dijo? A la cosa que él había creado, al ejército de las estrellas. Y se lo dijo a la naturaleza, a lo que ya estaba creado, al sol y a la luna. Pero ¿por qué le dice Dios a estas entidades: vamos a crear? Se lo dice porque Dios quería que estas entidades de inteligencia tocaran el cuerpo del hombre para crearlo. ¿Pero para qué? Para que en el futuro el hombre lo gobierne, para que en el futuro el hombre tenga un control remoto en su bolsillo para controlarlo todo. Tú naciste con la autoridad. Tú fuiste creado con eso. Es por eso que toda persecución del diablo tiene que ser detenida. Cuando tú le des la orden al sol, como hizo Josué. Cuando tú le des la orden al fuego, como hizo Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. ¿Sabes por qué tú tienes acceso a esas entidades? Porque te tocaron. Eran los criados de Dios. Dios le decía: cojan la tierra, pónganmela aquí, denle la forma.
Y hubo un trabajo en la creación del hombre que nadie podía hacer, que era inyectarle por la nariz al hombre vida y esencia y gloria de Dios. Ahí nadie, ni ángeles, ni astros, nadie tocó. Nadie tocó. Porque toda gloria y toda honra es de Dios. Toda gloria y toda honra es de Dios. Cuando Adán se quedó mudo, Adán tenía esencia para hablarle a los astros. Recuerda que Dios le dijo: ahora tienes que ponerte a trabajar de verdad para que te pueda mantener. Usted ha sido sacado de aquí, ya no se le da la pensión más. Entonces, a trabajar. Oh, no puedo hablar con la lluvia para que caiga sobre las plantas y sobre los frutos para que yo coma. Ahora yo tengo que esperar a que llueva. Oh, no puedo hablar con la luna para que me dé la luz para yo regar la tierra, porque los reguíos de la tierra se hacen de noche. Para yo regar la tierra, yo tengo que esperar por ahí por el mes de Elul que la luna alumbre. El hombre ya estaba mudo, no podía hablar, porque se le puso muda la esencia. Porque cuando el diablo no te deja hablar, lo que está mudo es tu esencia. Ya. Así que el hombre comenzó a depender del trabajo. Pero cuando Yeshua, cuando el Mesías, cuando Cristo en la cruz del Calvario te saca del mundo de la tiniebla, de ese lugar del trabajo donde Adán fue colocado, entonces tú entras al reino de Cristo y ya no tendrás que trabajar para comer. Es decir, tendrás trabajo que no será en carga. Es decir, tu salario tiene que alcanzarte. Es decir, tendrás trabajo que será en bendición. Vengo a anunciarte de parte de Dios que hay un movimiento que viene en el camino para darte un trabajo nuevo, para darte contrato nuevo, para darte oportunidad nueva, oportunidades que están pegadas al reino donde tú vives, porque te mudaste. Ya no vives ahí, ya no vives ahí, ya no vives ahí, ya no vives en la tiniebla, ya no vives en la tiniebla. También vengo a acordarte que ya tú puedes ver, que ya tú puedes oler, que ya tú puedes hablar, que ya tú puedes escuchar. Dale un aplauso al que vive. Bendito el nombre de Hashem. Abre los ojos, pueblo. Eres libre. Abre los ojos. Te crearon con una esencia. Abre los ojos. Usa tu remote control. Abre los ojos. Háblale al tiempo. Los hijos tuyos están en pubertad, haciendo cosas de su pubertad y de su tiempo. Cancela ese tiempo. Háblale al tiempo. Háblale al tiempo. Háblale a tu cuerpo, cansado por el tiempo. Háblale a tu cuerpo, cansado por los años. Háblale al tiempo. Vamos, levántate. Tú vives en el reino de Cristo. Vives en el reino del Mesías. Vives en el reino del Mesías. Vengo a decirte que cuando el Mesías venga, Él va a poner las cosas en orden. Pero Él no tiene que venir a poner tu vida en orden, porque Él te la puso en orden. Te mudó. Él tiene que venir a reinar contigo. Sánate de todas tus enfermedades ahora, porque cuando Él venga, Él no viene a eso. Si te va a volver rico, vuélvete ahora, porque cuando Él venga, Él viene para reinar Él. Pero tú tienes que reinar ahora. Tú reina. Oh, aleluya. Oh, Dios está aquí. Amén. Dice en Marcos 11:23, para aquellos que necesitan leer el Testamento Nuevo, dice que cualquiera que tiene fe le
dirá a este monte, quítate aquí y échate al mar. ¡Wow! Es decir, que esto le dijo a Yeshua, esto lo dijo el Cristo de la gloria, esto lo dijo Jesús, que cualquiera que tiene fe, escucha, le diga a este monte, quítate de aquí y vete, y ¡pum! Y cae en el mar. Lo que te quiero decir es que Cristo le está diciendo a la gente que se convertían al Cristo de la gloria que tú tienes que hablarle a la naturaleza. Aquí Cristo le estaba entregando el mar y los montes. Cristo le estaba entregando el mar y los montes. Yeshua dijo, el que tiene fe le puede decir al monte, quítate de aquí y échate al mar. O sea, Él está entregando la tierra y el mar. Él está entregando la tierra y el mar. ¿Acaso no te está invitando Dios a comandar a la naturaleza como lo hizo Adán en aquel tiempo? ¿Es acaso esto una historia ficticia o una Torá decodificada en el Testamento Nuevo? Te lo está diciendo. Dile a esos montes que se quiten de ahí y que se caigan en el mar. O sea, tú has relacionado tu problema con ese monte. Tú no puedes hacer eso, porque si tú relacionas tu problema con el monte, te vas a morir. Porque en el monte hay culebra, hay pántano, hay leones, en el monte, en los ríos hay caimanes. Te vas a morir. Sal de esa ceguera, sal de esa ceguera y comienza a comandar lo que tú ves con tus ojos y lo que tú no ves. Lo que pasa es que tú has estado moviendo la espada de un solo filo. La misma Biblia te dice que en su palabra es una espada de doble filo, y usted se ha estado moviendo en un filo. Pero vengo a hablarle a tus ojos, que son lavados con colirio este día. Vengo a hablarle a tu boca, y se le pone carbones encendidos para que profetice. Vengo a hablarle a tus oídos para que tú oigas cosas que nadie ha escuchado. Un mensaje fuera de lo normal. El mensaje que ningún pastor te ha predicado. Algo nuevo que te inyecte vida. Algo nuevo para seguir. Vengo a ordenarle a lo que tiene que estar estable en tu vida, que se ordene. Vengo a decirle a toda tiniebla del diablo que se cree con derecho a tu luz, que se mueva. Vengo a crear, vamos, levántate, vamos a crear. Vengo a crear una historia nueva, un evento nuevo. Shamaya Sokataraba, Rebacondarabaka. Vamos a crear, Kamashanda. Vamos a hacer algo.